Con todo lo que les voy a explicar ahora, vamos a llegar a estas dos fórmulas de aquí que prácticamente van a usar todos los problemas que hago. La primera es el ángulo de giro, este de aquí. Θ es igual al par torsor por la longitud sobre el módulo de cortante y por un momento de inercia polar. Este par torsor es un momento, esta es una longitud, esto es un módulo de corte, que también ya lo habíamos visto, tipo módulo de elasticidad. Y esto de aquí viene desde el curso de estática, ¿no? Que es este momento de inercia polar. ¿Por qué? Vamos a trabajar con secciones circulares. ¿Qué más? Esa es la primera fórmula y la segunda fórmula va a ser relacionada a los esfuerzos. Los esfuerzos se van a hallar con un par torsor por un radio sobre momento de inercia polar. Giros o deformaciones y esfuerzos. Este esfuerzo que vamos a hallar, si pongo este símbolo es un esfuerzo cortante, ¿no? Desde ahí ya vas viendo que en torsión, si se habla de esfuerzos producto de una torsión, vamos a referirnos a esfuerzos cortantes. A ver, lo que voy a hacer ahorita es primero un análisis de deformaciones. Después voy a hacer un análisis de fuerzas internas. Y después voy a hacer un análisis de esfuerzos. ¿Todo para qué? Para llegar a lo que ya les había mencionado, ¿no? Primero, a ver, el análisis de deformaciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede al aplicar un par? Bueno, lo primero que tendrías que como que imaginar es que eso tendría que girar, ¿no? Por ejemplo, si este es un punto, a la hora de aplicar ese par torsor, este punto ya no va a estar ahí, sino va a estar así, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha desplazado. Las deformaciones en torsión son a través de giros. Ya no va a haber una deformación longitudinal. No va a haber tampoco, por ejemplo, disminución de la sección. Si esto era una sección que tenía de un radio R, por ejemplo, a la hora de aplicar ese par torsor, esa sección no va a variar. Esas son una de las hipótesis que tal vez les van a mencionar. Las hipótesis a la hora de aplicar, a la hora de resolver un problema por torsión, es que generalmente la sección no va a cambiar en nada. No va a cambiar en diámetro, no va a cambiar en radio. Una de las hipótesis dice que las secciones no se alabean, no se deforman. Lo único que van a suceder con esas secciones es que a, van a girar. Voy a considerar una línea recta por aquí. Ya. Voy a comenzar a analizar una línea recta de aquí. Voy a invertir los sentidos porque creo que no me va a ayudar. No me va a ayudar con el dibujo. Solo voy a cambiar los sentidos.
Ya, dibujé una línea recta y a esa línea, en este punto de aquí, a este punto, le voy a llamar un punto A. Un punto A. A la hora de aplicar ese torsor, ¿qué es lo que va a suceder? A se va a desplazar, va a girar, va a rotar y va a llegar, bueno, ponte hasta ahí. Por lo tanto, esa recta, la recta que había dibujado, ahora va a estar, bueno, por ahí, ¿no? Y a ese punto A, bueno, ya no va a ser punto A, ahora voy a decir que es un punto B. Viéndolo por el lado de la sección, ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? También está girando, ¿no? De A pasas a B, pero en esta sección, aquí se está formando un ángulo. Ese es el ángulo al que yo me refiero aquí, teta. Aquí voy a poner, bueno, esto es un teta. No entra ahí dentro de ese espacio. Ese es un ángulo teta que ha girado. Primera observación. Acá hay un desplazamiento de A hacia B, ¿ya? De giro. Pero ese giro es bastante pequeño. Acuérdate que todas las condiciones, todos los problemas que resolvemos se encuentran dentro de un rango elástico. Y dentro de un rango elástico sin sobrepasar el límite proporcional. ¿Qué quiere decir eso? El límite proporcional está aquí, ¿no? Después cambia. Todo vamos a trabajarlo dentro de este rango, ¿no? Un rango lineal. Por lo tanto, estos desplazamientos de aquí, estas deformaciones, son bastante pequeñas. Y ahora, si esas deformaciones son bastante pequeñas, esos giros son muy pequeños, ¿qué yo podría considerar? Que por un lado, AB es un arco de circunferencia, AB es un arco de circunferencia, y por otro lado, AB podría ser para mí un triángulo rectángulo. Este es A y este es B. Y acá vendría teta. Ya, a ver. A la hora de ir de A hacia B, en el triángulo rectángulo, se está formando un ángulo. Un ángulo que yo le voy a llamar un ángulo gamma. Ya. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora en ese triángulo rectángulo? ¿Se acuerdan el tema de... A ver, lo voy a poner por acá. Distorsión angular. De esfuerzos cortantes. En donde si aquí tenías esta plancha de aquí rectangular
aplicabas una fuerza cortante tal que te hacía generar aquí un ángulo de distorsión, esto de aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que formamos tipo una gráfica? ¿Cómo era esa gráfica? Esa gráfica era más o menos así, en donde acá había esfuerzo y aquí había ese ángulo, ¿no? Que era más o menos así. Y de la pendiente que teníamos, no voy a- de la pendiente de esa gráfica, igual en el rango lineal, teníamos que esa pendiente era el módulo de corte, donde era igual al esfuerzo entre el ángulo de distorsión. Esto de aquí, todo esto de aquí, es lo que está sucediendo eh, en esto de acá. Todo esto de aquí, se está deformando gracias a esfuerzos cortantes. Estos los que vemos aquí. Y se producen estos ángulos de distorsión. Este que está acá. Ya. A ver, ¿cómo seguimos? No le había puesto, pero aquí a toda esta barra yo le voy a poner una longitud L. Por lo tanto, toda esta línea de aquí, todo eso es L. ¿Ya? Es L. Ese L es el L que tenemos por acá. Ese L también sería el que está aquí, la base de ese triángulo. Entonces, lo que yo quiero hacer es buscar la relación entre esto de aquí y esto que está acá. ¿Qué es la tangente de ese ángulo de distorsión? Sería el segmento AB entre la longitud L, ¿no? Pero como ese ángulo es muy pequeño, ese ángulo gamma es muy pequeño, pues podría decir de frente que ese gamma, el gamma es igual al segmento AB entre la longitud L. Y a ver, y en la sección, viendo la sección, por el lado de la sección, eso es una longitud de arco. Esa longitud de arco AB, esa longitud de arco AB, aquí es igual al, al teta girado por un radio, ¿no? Este radio es el radio que está aquí. Un radio rho le voy a llamar. Pero como estábamos diciendo que es son desplazamientos muy pequeños, pues yo estoy considerando ahora que ese segmento, esa línea AB es igual a la longitud del arco AB, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, yo puedo igualar eh, esto de aquí. Yo voy a igualar esto de aquí con esto de acá. De la igualdad que me sale. Que el ángulo de distorsión
por la longitud es igual al ángulo de giro por el radio. Ya. Pero ese ángulo de distorsión yo también lo tengo por acá, por aquí. Ese ángulo de distorsión es igual al esfuerzo cortante sobre el módulo de corte. Entonces me quedaría reemplazarlo. Voy a reemplazarlo acá y tendría esfuerzo cortante entre el módulo por la longitud es igual al ángulo por el radio. De aquí tengo una fórmula para el esfuerzo. De todo eso lo que hemos hablado ahora, sacamos una fórmula del esfuerzo. A ver, si en caso te pregunte, dame el esfuerzo en esa barra de torsión. Bueno, tú recién has obtenido esta fórmula y esta fórmula depende del ángulo, depende del radio, depende del módulo y depende de la longitud. Pero para hallar el esfuerzo, mira, necesitas el ángulo. No es algo que te conviene porque casualmente el ángulo no lo puedes conocer así de fácil. Ahorita lo que hemos hallado, mira, si ves las fórmulas de aquí, con las que te dije que necesitamos encontrar, es el par que se aplica para hallar el ángulo, ¿no? El par que se aplica por la longitud, por el módulo y por un momento de inercia. Todo esto mm, se puede conocer, ¿no? En cambio, en la fórmula que hemos hallado recién, pues relaciona el esfuerzo y el ángulo en una misma fórmula. A esta fórmula, a esta fórmula en donde hemos hallado, en donde hemos hecho un análisis de deformaciones, ¿cómo se llama esa ecuación? Esa ecuación, bueno, es una ecuación. ¿Cómo se llama a esa ecuación que encuentras producto de un análisis de deformación? ¿Cómo se llama la ecuación que encuentras producto de un análisis de deformaciones? Siempre lo van a escuchar. Se llama ecuación de compatibilidad. Siempre la van a escuchar en todo el curso y en varios cursos más que de aquí en adelante. Toda ecuación, igual en los problemas que tú has hecho antes, en problemas de barras, de formación de barras, has hallado una ecuación producto de las deformaciones. A esa ecuación se llama ecuación de compatibilidad. Y esta es una de ellas en el caso de torsión. Ya. Gracias al análisis de deformaciones, que es lo que hemos hecho ahora, ahí encontramos esa ecuación, queremos llegar a estas ecuaciones. ¿Qué nos falta hacer? Un análisis de fuerzas internas y bueno, lo siguiente, el análisis de esfuerzo. Vamos por el análisis de fuerzas internas. A ver, si quiero analizar las fuerzas internas, ¿qué es lo que debería hacer? ¿O qué es lo que hemos estado haciendo siempre? Cortes, ¿no? Para hallar las fuerzas internas de todo lo que tú quieras, que venimos haciendo eso desde un inicio, realizamos cortes, ¿no? Entonces aquí igual, vamos a hacer un corte a esa barra. Esto de aquí era análisis
A ver, análisis de fuerzas internas. Voy a decir que, bueno, voy a cortar por aquí, ¿no? Voy a hacer ese corte. Ahí está el corte, ¿no? Ya. Cuando cortas ahí, ¿con quién te encuentras? ¿Con qué fuerza o con qué momento te encuentras? Al hacer el corte en 1-1, para equilibrar a este torsor T que tenemos ahí, un momento de T. Ahora, ¿hay fuerzas en esta sección? ¿Hay fuerzas en esa sección? ¿Hay esfuerzos en esa sección? ¿Cómo son los esfuerzos en esa sección? ¿O cómo son las fuerzas en esa sección? Porque si se está deformando es por algo, ¿no? ¿De qué manera se presentan las fuerzas en esa sección? Entonces, analicemos la sección, ¿no? A ver, en esta sección hay un momento o un par eh, T, ¿no? Lo que generalmente tal vez diríamos es, bueno, si hay un par T aquí, que esto lo está haciendo girar en este sentido, tal vez deba haber un par de fuerzas que lo haga girar en el otro sentido. O sea, bueno, sería por ejemplo eh, así, F. Sí es correcto, pero estas fuerzas de aquí que la harían girar en el otro sentido está distribuida en toda la sección. Estábamos en un análisis de fuerzas internas. Tenemos ya una ecuación, que es la ecuación de un análisis de deformaciones. Para el análisis de fuerzas internas, nos quedamos en que en una sección tenemos un par torsor que está actuando aquí, pero ese par torsor se tiene que compensar con fuerzas, y fuerzas que se van a expresar por aquí, ¿no? Así, tal vez así, por acá, por acá, por acá. Dibujo todo esto, ¿por qué? Porque las fuerzas están distribuidas en toda la sección, ¿sí? Las fuerzas están distribuidas en toda la sección. Como las fuerzas están distribuidas en toda la sección, bueno, por lo tanto, los esfuerzos también estarían distribuidos en toda la sección. Pero a ver, vamos nada más con las fuerzas. En el caso de las fuerzas, voy a considerar un diferencial ahora de fuerzas. Voy a agarrar en cualquier punto voy a agarrar un diferencial de fuerza, que va a estar a una longitud R, cualquiera. Un diferencial de fuerzas que está en una longitud R cualquiera. A ver, ese diferencial de fuerza está paralela a la sección, ¿verdad? Si una fuerza está paralela a la sección, ¿qué esfuerzos eh, genera? ¿Qué esfuerzos genera una fuerza que está paralela a la sección? A ver, ¿normal o cortante? ¿Cortante? Cortante, cortante. Ajá.
esa fuerza está generando un esfuerzo cortante. Que bueno, aquí tendría que dividirlo entre el área o voy a multiplicar el área por acá. Diferencial del área. O sea, esa fuerza está actuando en un diferencial de área. En un diferencial de área y genera un esfuerzo cortante, ¿no? ¿Qué sucede si yo sumo todos esos diferenciales de fuerza por sus respectivos radios? Voy a hacer la sumatoria. Voy a hacer la sumatoria de los diferenciales de fuerza por sus radios. Fuerza por radio, ¿qué es? Momento, ¿no? ¿Qué sucede si yo multiplico todos los diferenciales de fuerza por sus radios? Lo que estaría llegando sería el torsor total. Lo que estaría hallando sería el torsor total. Y bueno, como estoy haciendo una sumatoria de todas esas fuerzas por los radios, voy a decir que el torsor es igual a la integral del radio por los diferenciales de fuerza, ¿no? Voy a reemplazar esos diferenciales de fuerza, lo voy a reemplazar radio por diferencial de fuerza ahora sería esfuerzo cortante por diferencial de área. Ya. Ese esfuerzo cortante que ahora tengo por aquí, lo voy a jalar de acá, de esto, de lo que habíamos obtenido. Esto lo voy a llevar aquí ahora. ¿Y qué voy a tener? Que el torsor es igual al P por todo esto. El ángulo por el P por el G sobre L diferencial de área. Ahora bueno, una duda que se me vino cuando estaba repasando el tema es, ¿este P es igual a este P? ¿Son iguales este P con este P de aquí? ¿Qué dijimos en el caso de la sección? Estamos agarrando un radio cualquiera, y lo estamos integrando, ¿no? Ahora, ¿qué dijimos en el caso anterior? En el de acá, en el análisis de deformaciones. Aquí lo que hicimos fue agarrar un radio, pero casualmente agarramos un radio exterior, el radio total de la sección. Pero también pudimos agarrar un radio cualquiera, sea un radio tal vez menor, porque la relación que hemos hallado aquí, la relación que hemos encontrado aquí, se halla así tomáramos la circunferencia de aquí, más pequeña. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar analizando la longitud del arco. Y si tú tomas un radio cualquiera, siempre te va a salir la misma ecuación de compatibilidad. Entonces, como conclusión, este radio de aquí es el mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque podemos tomar un radio cualquiera en el caso de las deformaciones para obtener la misma ecuación de compatibilidad. Y ya, bueno, voy a separar esto de acá. Voy a sacar el ángulo, el módulo, la longitud y me voy a quedar con el ρ al cuadrado por la diferencial de
diferencial de área. Ya. Y ahora, ¿qué era esto de aquí? A ver, ¿qué era eso de los que están enseñando estática? Momento de inercia polar. Momento de inercia polar. Exacto. Momento de inercia polar se representa por un J, ¿no? Estamos analizando una sección circular. ¿Cuál es, bueno, después de que reemplace, le hablamos un poco de un momento de inercia polar. Si reemplazo ya en la ecuación, lo que tendríamos sería, bueno, esto es, ¿no? Ángulo por módulo por momento de inercia sobre él. Yo quiero el ángulo. Ese ángulo lo voy a sacar en el espejo, ¿no? Torsión o el momento por la longitud sobre el módulo y la inercia. Y bueno, así llegamos al, a la fórmula que estábamos buscando, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta fórmula ahora de cortante? ¿Cómo llegamos a esa fórmula de cortante? ¿Qué es esa fórmula de cortante? ¿Qué expresa? ¿Qué expresa la fórmula del cortante? Bueno, la expresión de ese esfuerzo, vamos a verlo en un ratito. Quiero llegar a la fórmula nada más. Ese esfuerzo cortante lo voy a sacar de aquí. De acá. Tengo un torsor por un esfuerzo cortante por un ρ por un diferencial de área. Estoy despejando el esfuerzo y lo que voy a hacer es voy a multiplicar por un ρ arriba y por un ρ abajo. Tendríamos entonces la fórmula que buscábamos, ¿no? Esto ya saben que es el momento polar, momento de inercia polar. Y esta es la otra fórmula que también estamos buscando. Ya, pero ahora, bueno, hasta ahí quedaría eso de cómo es que hallamos las fuerzas, esas fórmulas que van a utilizar ahora. Lo siguiente sería entender los esfuerzos. Ya hicimos análisis de deformaciones, análisis de fuerzas internas y análisis de esfuerzos. Ya, a ver, ¿en qué consiste ese análisis de esfuerzos? ¿Y de qué esfuerzos estamos hablando? Análisis análisis de esfuerzos. Y cuando analizamos esfuerzos en torsión, serían esfuerzos cortantes, no esfuerzo normal. Bueno, sí se puede analizar un esfuerzo normal, pero por ahora no. Hay un tema que se llama transformación de esfuerzos, en donde ya
y juntas todo todo lo que se ve, todo lo que has visto, todos los esfuerzos, de donde sea sacas esfuerzos. De un esfuerzo cortante sacas esfuerzos normales. Ya, el análisis de esfuerzos. A ver, otra vez la sección. Tenemos la sección ahí. Tenemos la sección. Ya sabemos que la fórmula del esfuerzo es el par torsor por un radio sobre el momento de inercia polar. Cuando hablemos de esfuerzos y cuando hablamos de giros, siempre piensa en una sección. Si hablas de giros, es porque la sección está girando. Si hablas de giros, es porque la sección está girando. Puedes analizar por acá, puedes analizar por acá, en donde tú quieras puedes analizar tanto los esfuerzos como los giros. A ver, los esfuerzos. ¿Cómo se dan los esfuerzos? Viendo la ecuación, tú ves que este momento de aquí es único. El momento de acá es único. Tú vas a tener un torsor aquí. No va a cambiar. Esto de aquí es característica de la sección, que tampoco va a cambiar. Tienes que saber cómo es que se halla el momento de inercia en una circunferencia. Ahorita también lo voy a poner. Pero ¿qué es lo que cambia? Este radio que está aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que si desde el centro yo digo, bueno, voy a tomar un radio de este tamaño. Ahí. Si yo quiero analizar el esfuerzo que hay en ese radio, bueno, tendría que reemplazar eso con este radio de acá. Si yo quiero analizar el esfuerzo en este punto, tengo que tomar el radio de acá. Y así en cualquier lado en donde tú quieras analizar. Puedes analizar dentro de la circunferencia o hasta el mismo extremo, ¿no? Y ahora, como se va a expresar siempre, va a ser de esta manera. En este punto de aquí va a haber un esfuerzo de este tamaño. Y a medida que vas analizando los puntos, el esfuerzo cortante va a ir creciendo. Tal que en el exterior de la circunferencia, o bueno, en el lado más lejano, vas a tener un esfuerzo máximo. Y en el centro de la circunferencia, el esfuerzo mínimo va a ser igual a cero. El esfuerzo máximo va a ser igual al torsor por... Ahora, ese P ya no es un P cualquiera, sino sería radio, ¿no? Torsor por radio sobre el momento de inercia. ¿Sí se entiende esto? Esta gráfica de aquí. ¿Cómo es que varía el torsor de acuerdo a cómo va variando el radio? ¿No hay problema con eso? Si te piden, ¿no? Haya el esfuerzo máximo eh, en toda la barra. Para hallar el esfuerzo máximo en toda una barra, tendrías que hallar primero, en el caso la barra sea uniforme, de radio uniforme, tendrías que hallar primero en dónde es que tienes un mayor par torsor
y reemplazar el radio total de la sección, ¿no? Así como tienes secciones sólidas, también podrías tener secciones huecas. En una sección hueca, ¿y qué es lo que sucede en las secciones huecas? La fórmula no va a cambiar, es igual. Esfuerzo es igual al par por el radio sobre el módulo, el momento polar. Y el torsor es el mismo y el radio, ahora el radio, claro, va a estar limitado. El radio va a estar limitado, va a ir entre esto y esto, ¿no? O sea, nada más vas a poder analizar en estos puntos, no en la parte vacía. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes, ya no van a haber esfuerzos cortantes aquí. ¿Por qué? Porque esta parte es vacía. Los esfuerzos cortantes van a aparecer desde donde hay sección. Ahí. En donde el esfuerzo cortante máximo va a presentarse en el exterior. Este va a ser el esfuerzo cortante máximo. Y el de aquí, este de aquí sería el esfuerzo cortante mínimo. La diferencia, ¿no? En este caso aquí sí tenías un esfuerzo cortante cero, pero aquí ya no. Y bueno, para terminar, eh, hablarles del momento polar de inercia, ¿no? Que prácticamente es recordar una sola ecuación, porque siempre vamos a hablar de secciones circulares. ¿Podría haber torsión en una sección cuadrangular? Sí podría haber, pero el tema escapa un poco de eso, ¿no? La consideración de estas fórmulas son nada más para secciones circulares. En el caso de cuadrangulares hay tablas que podría usarse tal vez si es que el profesor le da las tablas, ¿no? Ya, a ver. Momento polar de inercia. 2 minutos para hablar de eso. Tienes una sección cualquiera. Tienes una sección cualquiera y cómo hallabas el momento de inercia. El momento polar de inercia va a ser el radio al cuadrado multiplicado por un diferencial de área. Radio al cuadrado multiplicado por un diferencial de área. Y todo eso lo sumamos. Momento polar de inercia es igual a, ¿cómo continuaríamos eso? Ese radio al cuadrado es igual a una coordenada x al cuadrado más una coordenada y al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial de área al cuadrado. Esto es equivalente a x al cuadrado, diferencial de área al cuadrado, más integral y al cuadrado, diferencial de área al cuadrado. Todo esto es igual a inercia de x más inercia respecto de y. Inercia de respecto de x es este, inercia respecto de y es este de aquí. Ya, pero ahí viene lo fácil, ¿no? Lo fácil es hablarles de una sección circular. En el caso de una sección circular, y lo que siempre van a ver
A ver, ahí es donde recomendaría una cosa. Saber cuál es la inercia respecto de X, claro, hablando desde el centro, y con eso irte a cuál es el momento polar de inercia. A ver, recordar que la inercia respecto de X de un círculo es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Si tú sumas los dos, inercia de X y inercia de Y, tendrías que la inercia polar de la circunferencia sería pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y esto es lo que siempre vas a usar. Bueno, esa es la fórmula que siempre vas a usar porque acuérdate que estamos siempre hablando de secciones circulares. ¿Y por qué es que te digo que te acuerdes estos dos numeritos? Bueno, si tú quieres podrías acordarte con los radios, ¿no? En vez de diámetro. Pero lo digo porque después en el tema de flexión vas a volver a usar estos. Cuando hablas de vigas con sección. Cuando hablas de vigas con sección circular, podrías necesitar esta formulita de acá para hallar la inercia. No la inercia polar, sino la inercia.